Bueno, hoy en anticipación de la temporada navideña, vamos a hablar sobre las tradiciones navideñas. Siempre es bueno pensar en estas cosas antes del tiempo, ¿no? Y de una manera vamos a continuar de la escuela dominical y de la escuela dominical de la semana pasada, ¿no? Hablando de decisiones y la cultura y cosas así. Pero bueno, por supuesto, este es un desafío, ¿no? Porque la Biblia no habla de nuestras tradiciones navideñas modernas mexicanas, ¿verdad? Pero es de esperar que la palabra de Dios puede darnos algunos principios sobre las cuales reflexionar, ¿no? Como me señaló Sherry, tal vez lo que realmente queremos es una lista como esta, ¿no? Estas son solo algunas tradiciones navideñas, hay muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Pero no sería bueno si un pastor pudiera simplemente marcar todo esto para nosotros y entonces sabríamos exactamente qué hacer. ¿Qué pasaría si les dijera que todas las tradiciones relacionadas con la comida son malas? ¿Quién votó por eso? No, nadie. Ok. Bueno, mejor al revés. Mejor, tal vez, ok. O qué tal si nos deshacemos de todas las tradiciones que son nuevas o quizá de fuera. Ok. O tal vez deberíamos mantener las tradiciones más religiosas. Ok, bueno, probablemente ya hayas notado algunos problemas con estas categorías, ¿verdad? Bueno, un predicador tiene que tener mucho cuidado de apegarse estrictamente a la palabra de Dios y no inventar reglas humanas, ¿verdad? Pero bueno, hablaremos de algunas de estas cosas, pero empecemos con algo mucho más básico, ¿ok? La Navidad. La Navidad, la palabra proviene de la palabra latina nativitas y la idea es la cualidad de nacer. Así que en nuestro contexto se refiere al nacimiento de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Así que planteemos una pregunta básica, ¿no? ¿Debemos celebrar el nacimiento de Cristo? Bueno, la Biblia ciertamente parece celebrarlo, ¿no? Incluso lo celebró antes de que sucediera, ¿verdad? Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti. Y en el Nuevo Testamento María se alegró, ¿no? Mi alma agradece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Simeón bendijo a Dios cuando vio al bebé recién nacido, porque mis ojos han visto que tu salvación. La profetisa Ana dio gracias a Dios en el templo. Los sabios, los magos, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y a lo largo del resto del Nuevo Testamento, los apóstoles alaban a Dios por la venida de Cristo, su encarnación, ¿no? Su nacimiento. Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Segundo de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable, su don de la salvación en su Hijo. ¿Debemos celebrar la encarnación y el nacimiento de Jesús? Por supuesto. Por supuesto. Pero deberíamos celebrar en diciembre. Por supuesto, deberíamos celebrar todo el año. Pero entiendo la pregunta, ¿no? En primer lugar, no veo ninguna razón por la que no podamos tomarnos un tiempo específico para centrarnos en esta maravillosa verdad, ¿sí? Pero ¿por qué diciembre y enero? Aquí vamos a entrar en algo de historia, porque Dios es un Dios de la verdad. ¿Claro? Entonces, ¿cuándo nació Jesús? La pregunta del año es interesante, pero si hablamos de todo eso, nos quedaremos aquí todo el día. Así que déjenme darles un resumen solo en relación del mes y el día. Naturalmente, los primeros cristianos estaban interesados en saber cuándo nació Jesús. Y ya en el año 200 después de Cristo, Clemente de Alejandría señalaba que diversos grupos reconocían un día concreto para el nacimiento de Cristo. Casi 200 años después, Juan Crisóstomo afirmaba que todavía era un tema de gran debate. Pero parece que, probablemente desde los primeros días de la iglesia, la gente hablaba de la fecha del nacimiento de Jesús. Y después de todo es un acontecimiento importante en las Escrituras, ¿no? Como hemos visto. Y no nos sorprendería que alguien hablara con María y descubriera la verdadera fecha, ¿no? Pero mira, tenemos muy poca información de hace 2000 años, ¿no? Especialmente cuando los cristianos eran perseguidos y sus libros quemados, ¿no? Pero hay dos fechas que parecen ser muy tempranas, las más antiguas que tenemos registradas en la tradición cristiana. Adivina cuáles. Alrededor del 25 de diciembre y alrededor del 6 de enero. La fecha de enero es casi con certeza anterior del año 200 después de Cristo, de Clemente y de Hipólito de Roma. Y la fecha de diciembre puede ser igual de antigua, pero la evidencia llega un poco más tarde. Así que la evidencia más antigua que tenemos fuera de la Biblia de los cristianos es para esa época del año, ¿no? Principios de invierno. Ahora bien, muchos de ustedes conocen un variante de una idea común, ¿no? Así que la historia común es que los antiguos cristianos tomaron una fiesta pagana y muchas de sus tradiciones y la transformaron en una celebración del nacimiento de Cristo. ¿Quién ha oído eso? Todo el mundo, ¿no? Se mencionan dos festivales comunes: Saturnalia y Sol Invictus. Bueno, Saturnalia o las Saturnales es lo mismo. Era una fiesta popular y muy inmoral que celebraba al dios pagano Saturno, obviamente. Popular, sí, pero había un problema. Se celebró a mediados de diciembre, no a finales de diciembre. Técnicamente, las Saturnales se celebraban el 17 de diciembre. En diversos momentos de la historia se prolongaban durante 3, 5 o 7 días. Por lo que a más tardar terminaban el 23. Así que si los cristianos estaban copiándola de alguna manera, lo más probable es que utilizaron el 17, ¿verdad? Pero no importa qué fecha elijas, los cristianos tenían la fecha equivocada si estaban tratando de copiar las Saturnales, ¿sí?
El Sol Invictus o el Sol Invencible estaba más cerca y es posible que en algún momento se celebró el día 25. Fue introducido por el emperador Aureliano en el año 274. Y tal vez hayas notado un problema, ¿no? La creencia de que Jesús nació a finales de diciembre o principios de enero es anterior a la fundación de Sol Invictus. ¿Sí? En otras palabras, la creencia cristiana era anterior a la festival pagana. De hecho, algunas personas han sugerido que con el rápido crecimiento de una nueva religión en el imperio, el cristianismo, el emperador inventó esta fiesta para copiar o contrarrestar a los cristianos. ¿Sí? Es importante recordar que en algún lugar en el mundo probablemente se haya celebrado algún tipo de celebración pagana en alguna fecha, ¿no? Por lo que puede resultar barato y perezoso suponer que existe una conexión cuando no la hay. Pero otra cosa interesante, no había en este momento ninguna celebración pagana popular en el 6 de enero, ¿verdad? No había ningún festival que copiar. Esto cada vez parece menos una copia de algo pagano, ¿no? Es posible que los cristianos simplemente pensaron que tal vez Jesús nació en esta época del año. Es muy posible. Bueno, una nota aquí. Cuando digo pagano, me refiero a no cristiano, ¿no? Un no creyente. A menudo hablamos específicamente de los romanos y griegos precristianos, pero se puede usar de forma más general. No es un insulto, sino solo una descripción, ¿no? De un no cristiano. Bueno, otro problema con la idea de orígenes paganos. Aunque los cristianos estaban interesados en el nacimiento de Cristo, no hay evidencia de que lo celebraron tan temprano en la historia como una especie de festividad, ¿sí? En otras palabras, tenían curiosidad por saber la fecha del nacimiento de Jesús, pero no estaban celebrando una fiesta. Entonces, ¿por qué usar la fecha de una fiesta pagana inmoral, ¿no? Por lo tanto, no hay razón para creer que usarían una fecha pagana simplemente porque sí. ¿Me explico? Ahora bien, esto es lo que creo que es el mayor problema de todos. Después de una persecución generalizada, la tolerancia del cristianismo finalmente se convirtió en ley en el año 313. Cuando los líderes cristianos se reunieron en un concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, muchos todavía llevaban las cicatrices del sufrimiento por su fe, ¿no? Había personas que habían perdido extremidades o ojos a causa de la tortura, porque eran adoradores de Jesús y no del emperador o de un Dios falso, ¿no? En esta época, por ejemplo, vivió un hombre al que llamamos San Nicolás. Sí, San Nicolás, ¿no? De donde viene la tradición de Santa Claus. Sí, Santa, San como Santa y Claus, una forma corta de Nicolás, ¿no? Pero Nicolás era un hombre real. Y los investigadores estudiaron sus huesos y descubrieron que tenía la nariz gravemente rota, se curó torcida. Y esta es una reconstrucción de cómo podría haber sido su rostro, basándose en las medidas de los huesos y otros factores. Y se puede ver, no muy bien en esa luz, pero se puede ver su nariz torcida. Se cree que fue encarcelado y torturado por su fe en Cristo. Y eso fue típico de los líderes de este momento, ¿sí? Una pregunta.
Son estas las clases de personas que tomarían una fiesta pagana, idólatra, inmoral, y decidirían copiarla en la iglesia. ¿En serio? Hermanos, no hay ninguna prueba creíble de que esto haya sucedido. Y hay tantas razones por las que probablemente no sucedió que no tenemos tiempo para todas ellas. Parece que, con razón o sin ella, muchos cristianos creyeron desde muy temprano que Jesús nació a principios de invierno, en diciembre, enero. ¿Eso prueba que Jesús nació a principios de enero? No. Pero sí parece que estas fechas tienen un origen cristiano, no pagano. Bueno, para resumir, y tendré hojas en la mesa al final del servicio con nuestros versículos y algunos de esos puntos, así que no es necesario que los escribas todo ahora. Pero, un resumen de esa parte. Número 1, las fechas cristianas son demasiado tempranas y o ocurren en días equivocados para poder relacionarlas con una fiesta pagana. 2, los cristianos sí sentían curiosidad por el cumpleaños de Jesús, pero no empezaron a celebrarlo en grandes festivales hasta mucho después. Entonces no habría habido ninguna razón para copiar la fecha de una fiesta. Y 3, es muy poco probable que los cristianos dispuestos a ser torturados y martirizados por su fe intenten copiar una fiesta pagana y idólatra. Una nota más por su curiosidad. No sabemos con certeza cuándo nació Jesús, pero yo creo que es posible que fuera a principios del invierno. Sin embargo, ha habido algunas objeciones a esto, y una de las más comunes es que los pastores no habrían tenido a sus ovejas en los campos en el frío de diciembre. En realidad, diciembre en Israel es muy similar a diciembre aquí. He visto pastores con sus ovejas en los campos de aquí, en diciembre. En Israel habría hierba fresca de las primeras lluvias de octubre y noviembre también. Una botana para las ovejas, ¿no? Según una sección de la Mishnah, la primera parte del Talmud judío que registra algunas tradiciones y historia de Israel, había ciertos pastores que tenían sus ovejas afuera en los campos cerca de Belén, que está muy cerca a Jerusalén, durante todo el año. ¿Qué pastores eran estos? Los pastores cuidaban los corderos para el sacrificio en el templo. Así que es posible que los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías, del Cordero de Dios, a los pastores que cuidaban los corderos para el sacrificio, símbolos del Mesías, ¿no? Interesante, ¿no? En mi opinión, podría haber sido a finales de diciembre o principios de enero. Bueno, hablemos entonces de las tradiciones. Las tradiciones, hay tantas que podríamos hablar de ellas todos los domingos del año, ¿no? Y ni hablemos de las tradiciones del Año Nuevo, ¿verdad? Muchas más. Ahora bien, aunque la fecha de Navidad probablemente no tenga un origen pagano, una cosa es cierta: la iglesia o los cristianos a lo largo de la historia adoptaron tradiciones de origen pagano. ¿Sí? Estamos a principios de noviembre en México. No necesito convencer a nadie aquí de que esto es cierto, ¿verdad? Pero creo que es menos común de lo que algunas personas piensan. Hay algo que entender. El mundo está ansioso por demostrar que el cristianismo es solo otra religión, que proviene de religiones paganas anteriores, que no se diferencia de ninguna otra religión y que probablemente sea peor, ¿no?
A principios del siglo XIX, la duda y la incredulidad comenzaron a infectar gravemente a la iglesia en el mundo occidental. Y me parece que en esta época muchas de estas afirmaciones de influencia pagana fueron escritas a menudo con poca o ninguna evidencia. Si miras debajo de la superficie de muchas de esas afirmaciones, encontrarás nada. En muchos casos. Pero el mundo está ansioso por creer en esas cosas y a veces la iglesia también las cree. Por supuesto, también tenemos la influencia aquí de los testigos de Jehová, ¿no? Que no quieren celebrar nada. Y promueven muchas de esas ideas falsas sobre la Navidad en nuestra cultura. Es un momento interesante para observar diferentes épocas y culturas, ¿no? Y tenía yo un poco de miedo de hablar de las tradiciones mexicanas, por razones obvias. Pero en realidad es interesante tener una perspectiva desde afuera o desde una cultura diferente. ¿Por qué? Porque las objeciones a las tradiciones navideñas suelen provenir de asociaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, una tradición católica romana en México es la tradición del nacimiento, ¿no? Y especialmente del niño Dios, ¿verdad? Hay muchas tradiciones locales como el Niñopa en Xochimilco, ¿verdad? En este grupo no creo que es necesario profundizar en este tema. Me estoy centrando en las cosas que ustedes me pidieron que hablara. Pero las imágenes y las bendiciones del sacerdote y la misa de medianoche no son bíblicas y representan un falso evangelio. Así que por lo general los cristianos no tienen nacimientos en sus casas. Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen o ídolo, ¿verdad? Bueno, yo soy de una parte de Canadá que tiene raíces cristianas protestantes, pero aún así con una cultura cada vez más secular, ¿no? ¿Qué hacen mis amigos cristianos en Canadá? Muchas veces se aseguran de tener un nacimiento en su casa. ¿Por qué? Porque quieren demostrar a sus familiares y amigos cuál es el verdadero significado de su celebración. La encarnación de Cristo. Ahora bien, en realidad se trata de propósitos diferentes, ¿verdad? No adoran la imagen del niño. La mayoría de ellos nunca se han imaginado que alguien haría eso. Es solo una manera de recordar la enseñanza de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? La cultura, ¿no? La asociación y el propósito, ¿verdad? ¿Quién trae los regalos? ¿Los Reyes Magos o Santa Claus? ¿Debemos votar? Me gustaría recibir regalos de todos ellos, por favor. Y creo que Walmart está de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pero en serio, algunos mexicanos están muy orgullosos que su tradición sea más bíblica que la de Santa, ¿verdad? Aunque la Biblia no diga que eran reyes, ni que eran tres, ni que traen regalos a los niños. Entonces, ¿qué tan bíblica es esta tradición, verdad? Y ahora saben que el San Nicolás original probablemente es nuestro hermano cristiano. ¿Sí? De hecho, es muy interesante. En los últimos años han aparecido varias películas que crean nuevas historias de origen para Santa Claus que borran los orígenes cristianos de la historia. ¿Sí? Entiendo que el actor Tim Allen de la serie de Santa Cláusula realmente tuvo que luchar para incluir el origen de San Nicolás y la mención de Cristo en una de las series de televisión. ¿Por qué? Porque el mundo quiere olvidar que la Navidad tiene raíces muy cristianas. ¿Sí?
Una vez más, tenemos preguntas sobre asociaciones. Durante un tiempo, muchos cristianos en Inglaterra quisieron evitar las celebraciones navideñas por completo. ¿Por qué? No tanto porque consideraran que las tradiciones fueron de origen pagano o secular, sino porque las consideraban católicas, romanas, ¿no? Asociaciones. Hoy en día muchos cristianos pueden evitar algunas tradiciones que asocian con el secularismo, ¿no? O el mercantilismo o materialismo, ¿no? Entonces, ¿deberíamos celebrar a los Reyes Magos o a Santa Claus o ninguno de ellos o todos ellos? La Biblia no nos dice. Pero pensemos en esto. Para algunas personas, hablar de los Reyes Magos o de Santa es solo un juego divertido en la familia. Para otros, es un reemplazo de la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no? Los Reyes Magos o Santa Claus se convierten en los dadores omniscientes de todos sus buenos regalos en el mundo, ¿no? O tal vez simplemente no tienen ningún interés en el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Mira, no tengo ningún problema con los juegos y la fantasía, pero nunca queremos quitarle ninguna gloria de Cristo. ¿De acuerdo? Así que no creo que es fácil responder sí o no. Debemos tener cuidado de no juzgar mal a nuestros hermanos porque se están divirtiendo con una tradición y la fantasía, ¿no? Y tal vez podamos usar estas tradiciones para hablar sobre los verdaderos magos, ¿no? El verdadero Nicolás con nuestras familias. Pero no nos limitemos a adoptar todas las tradiciones sin pensar en ellas. Y vamos a ver nuevamente algunas escrituras que creo que nos ayudarán, pero primero un poco más de historia. Tenemos muy poco tiempo, pero veamos dos tradiciones más que podrían darnos algunos principios para pensar cuando analicemos otras tradiciones en el futuro. ¿De dónde vienen los árboles de Navidad? De Canadá. Ah, ok, entonces. Check. Bueno. Gracias, hermano. Los árboles de Navidad no fueron muy populares en este lado del mundo hasta mediados del siglo XIX. Y por lo que puedo decir, la popularidad de los árboles de Navidad en México provino de dos fuentes. Del emperador Maximiliano I y su esposa Carlota y otros líderes aquí en siguientes años, y de los Estados Unidos y de Canadá. Y ambas fuentes están relacionadas. A ver, retrocedamos un poco más. En Alemania, los árboles de Navidad se hicieron populares en la época de la Reforma Protestante. De hecho, a veces se atribuye a Martín Lutero la decoración del primer árbol de Navidad. Maximiliano, primero los árboles de Navidad empezaron a ser populares en ciertas familias reales en Europa. Ahora bien, recuerden que todas estas familias están relacionadas, ¿no? Maximiliano era católico romano, pero Carlota provenía de una familia luterana, cristiana, protestante. Alemania ejerció una gran influencia en las familias reales en Europa. Y a menudo se trataba de una influencia luterana, cristiana. La reina Victoria, que en realidad era prima hermana de Carlota, y su esposo, el príncipe Alberto de Inglaterra, eran protestantes. Alberto era luterano, cristiano. Victoria también era cristiana, protestante. Y en 1848 se publicó un dibujo de la familia real. Y está decorando un árbol de Navidad. El dibujo llegó a Canadá y a los Estados Unidos, y la gente copió
la tradición. Unos años después, Carlota tenía un árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec, y unos años después apareció uno en la casa de Miguel Negrete, posiblemente influenciado por la tradición en los Estados Unidos y sus viajes en los Estados Unidos. Bueno, veamos qué tenemos. Los árboles de Navidad llegaron a las Américas de la mano de las familias reales que celebraban una tradición cristiana, a menudo protestante, pero compartida por protestantes y católicos. La tradición puede haber venido de la Alemania cristiana protestante, y antes de eso no eran populares. La gente intenta relacionar los árboles de Navidad con un culto pagano a los árboles de la antigüedad, pero esto plantea dos grandes problemas. En primer lugar, de repente se volvió popular entre los cristianos, no los paganos, ¿no? En segundo lugar, los cristianos no estaban copiando una tradición pagana, no solo porque probablemente no querrían hacerlo, sino también porque la tradición pagana simplemente ya no existía. ¿Me explico? En esos años. Y aquí hay un problema común. Las tradiciones modernas, como las tradiciones navideñas, a menudo son muy nuevas. Por lo tanto, se supone que debemos creer, en este caso, que los cristianos resucitaron tradiciones paganas idólatras milenarias solo porque... ¿Por qué? Ahora bien, yo podría creer eso cuando se trata de algunas tradiciones de Halloween. ¿Por qué? Porque existe un interés moderno en la brujería, en el satanismo, ¿no? Pero creer que los cristianos de la era de la Reforma Protestante harían lo mismo cuando rechazaban activamente las tradiciones que distorsionaban la fe es casi inconcebible. En esencia se trata de lo siguiente: en algún lugar, en algún momento, la gente adoraba a los árboles, por lo tanto decorar un árbol es malo. Es como decir que en algún lugar, en algún momento la gente adoraba en templos paganos, por lo tanto adorar en un edificio es malo. Qué bueno que no estamos en un edificio, ¿verdad? Y por cierto, la gente hace lo mismo con los regalos de Navidad, ¿no? En algún momento, en algún lugar, los paganos se daban los regalos unos a otros. No deberíamos hacerlo eso jamás. Mira, esto es una forma común de celebrar entre humanos, ¿no? Pero no por ello es mala, solo porque lo hagan los paganos. Los paganos también comen pay de queso. Así que no me permiten comerme pay de queso. ¿Por qué debería organizar mi vida por lo que hacen los no cristianos? ¿Verdad? Toda cosa creada es creada por Dios. Incluso he oído a la gente usar versículos de la Biblia sobre la adoración de árboles o cerca de árboles, tratando de relacionarlo con el árbol de Navidad. La Biblia habla de acera, un árbol o poste que usaba para adorar una diosa de Canaán. En verdad sabemos muy poco sobre el culto de acera, pero la única conexión es que es un árbol o de madera, ¿no? No plantes un árbol para acera. Entonces no deberíamos tener árboles en la propiedad de nuestra iglesia. Mira, si vas a adorar a tu árbol de Navidad, tienes problemas más grandes que simplemente cómo lo decoras para Navidad. ¿Sí? Bueno, no hay evidencia sólida de que los árboles de Navidad tengan alguna relación con el paganismo. De hecho, en mi opinión, los árboles de Navidad son una de las tradiciones más cristianas que tenemos en los tiempos modernos. Provienen de fuentes cristianas, de ámbitos cristianos, y representan la fe cristiana. ¿Cómo? Si hay
origen cultural del árbol de Navidad probablemente sea el llamado árbol del paraíso. El árbol del paraíso. ¿Qué es eso? Años antes del árbol de la Navidad, los árboles del paraíso se decoraron para representar los árboles del huerto de Edén. Como ya hemos leído esta mañana, nuestra historia comienza con dos árboles, ¿verdad? Uno fue prohibido y la primera pareja pecó al comer su fruto. El otro árbol nos condujo a la vida eterna, pero nos fue quitado a causa del pecado. Génesis capítulo 3. Y sí llegó la muerte a todos. Y el árbol se convirtió en un lugar de maldición. Si alguien fue ejecutado y colgado de un árbol, dice Deuteronomio 21:23, el colgado es maldito de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, santo y perfecto. Y su Hijo puro fue hecho una maldición por nosotros. No lo puedes ver en nuestras traducciones al español, pero a menudo cuando el Nuevo Testamento habla de la cruz, traducido cruz o madero, literalmente en griego dice árbol. Árbol. Hechos 10:39. Le dieron muerte colgándolo en un madero, un árbol, la cruz. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Y así el árbol, el símbolo de la desobediencia y la maldición, se convirtió en un símbolo de vida para nosotros, por la obediencia perfecta de Jesús, un símbolo de la gran don de la luz que Dios nos da, su Hijo. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el árbol, la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y dice Jesús mismo a su pueblo en Apocalipsis 2:7, al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los árboles de Navidad no son ídolos paganos, a menos que tengas pensado en adorar a tu árbol de Navidad. Es mejor recordar la nueva vida que tenemos en Cristo gracias a su venida, ¿no? Permítame, híjole. ¿Es obligatorio tener un árbol de Navidad? No. ¿Se puede tener un árbol de Navidad? No veo por qué no. Pero por favor, toma tu decisión basándote en la verdad, ¿sí? Por otro lado, hablamos de la rosca. Es posible que la rosca sea mucho más pagana que los árboles de Navidad. Podría incluso remontarse a, adivinen qué, las Saturnales. Bueno, durante cientos de años existió una tradición en Europa de nombrar a alguien rey o reina por un día. Y se lo elegía encontrando un frijol en un pastel. La tradición de un rey por un día o de amos que sirven a esclavos por un día o un tiempo parece estar relacionada con las tradiciones paganas romanas de Saturnalia. Bueno, como dijo Oscar el mes pasado, pan es pan, ¿no? Un árbol es un árbol, ¿verdad? ¿Cuántas personas aquí han adorado al dios Saturno el 6 de enero? Oh, qué bueno, ¿no? ¿Cuántas personas aquí sabían que podría haber una conexión posible? Una persona, yo no. Ajá. ¿En qué pienso yo cuando pienso en la rosca de Reyes? Buenos momentos con la familia, amigos,
buena comida, tamales, ¿no? A toda la adoración de Jesús por los magos, ¿no? La maldad del rey Herodes y la protección de Dios a su Mesías que vino a salvarme de mi pecado. Dijo Pablo a Timoteo, Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 1 de Timoteo 6:17. Asociaciones, ¿verdad? Nuestro propósito para la rosca no es pagano. Espero. En la iglesia primitiva hubo una controversia sobre la compra de carne que había sido ofrecida a los ídolos en el templo pagano, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? 1 de Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. En otras palabras, comer o no comer es solo carne. ¿Sí? Pero, cuando se convirtió en un asunto de unidad en la iglesia, o cuando se convirtió en una excusa para la inmoralidad sexual en el templo pagano, fue prohibido por los apóstoles y por Jesús mismo, como hemos visto en Apocalipsis 2. Así que esta era una asociación actual, una conexión real con la adoración de ídolos de la inmoralidad en el templo pagano al final de la calle, ¿verdad? La rosca no es nada de eso, ¿verdad? Es pan. Si vas a adorar a un dios romano falso en tu rosca, no lo hagas, por favor. Si vas a pasar tiempo con la familia y recordar al Señor Jesús, eso es diferente. Ahora bien, eso ha sido mucha información. Pero reunamos algunas cosas en la epístola de Colosenses. Vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Pablo está hablando de la ley judía aquí. Bueno, antes de eso, ha estado escribiendo acerca de la centralidad, preeminencia del Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora responde a algunos de los problemas de la iglesia. Estoy en capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, que nadie se constituya el juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, a luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Claro, Pablo está hablando de la ley judía aquí, ¿no? Sus fiestas, pero creo que veremos que tiene una aplicación más amplia. Los cristianos peleaban por diversos días especiales. En el caso de las fiestas judías y los días de reposo, ¿qué dice Pablo? No peleen por eso. Lo importante es que todos ellos apunten a Cristo, ¿verdad? Voy al versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No manipules, no gustes, no toques. Algunos cristianos de Colosas pensaban que eran más espirituales porque inventaban reglas restrictivas. Pablo dice que todo en esta vida es temporal. De todos modos, restringirte externamente no va a cambiar realmente tu corazón, ¿verdad?
Oh, pero mira cuán santo soy, ¿no? Sin árbol de Navidad, sin rosca, sin Reyes Magos, sin regalos. Muy bien, pero ¿qué tienes? ¿Tienes a Cristo? El tema no es si tienes un día especial o no. El tema principal no es si evitas esto o aquello. ¿Tienes a Cristo? Continúa en el versículo 1 de 3, capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponemos nuestra mirada en ¿quién? Cristo. Ahora Pablo va a señalar otro punto. Ya saben lo que enseña la Biblia. Y no habla de las leyes judías cumplidas en Cristo, ni las leyes hechas por el hombre. Ya saben lo que nos dice el Espíritu, ¿no? En su palabra. Basta concentrarse en esas cosas. El versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿tienes libertad cristiana para comer todos tus alimentos navideños favoritos? Una pregunta. ¿Estás haciendo eso con glutonería, egoísmo y malos deseos? Entonces, ¿tienes libertad cristiana para dar y recibir regalos? Estupendo. ¿Pero se trata solo de codicia y avaricia en tu corazón? Y cuidado, recuerda la enseñanza de Pablo aquí. Evitar la comida y los regalos de Navidad no te hará menos codicioso. Esas son cosas externas. Debes ocuparte del asunto del corazón. Los regalos son un maravilloso recordatorio del dador. La Navidad puede ser un momento de generosidad y agradecimiento. Si recibes un regalo, disfrútalo. No es solo de esa persona, sino de Dios. Dios creó las cosas, dijo Pablo a Timoteo, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. 1 de Timoteo 4:3. ¿Por qué no dar regalos? Jesús mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Concéntrate en tu corazón. Bueno, Pablo también da algunos ejemplos positivos. El versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios el Padre. La fe cristiana no consiste en eliminar todo el color, las luces, la música, la comida, la diversión. Podemos ver la gracia y el amor de Dios y la bondad de Dios en las decoraciones, las galletas y las piñatas. ¿Puede la Navidad ser un momento de familia, risas y historias divertidas? ¿Por qué no? Pero de nuestra parte, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre, ¿no? De nuestra parte.
porque sé que muchos de nosotros estaremos con familiares que de ninguna manera están celebrando a Cristo en sus fiestas. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días vendrían falsos maestros que prohibirían cosas como el matrimonio y ciertos tipos de alimentos. Dice Pablo que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. No debemos priorizar debates sobre el día 24 o el 6, o música, o regalos, o decoraciones. Recíbelo de Dios y disfrútalo. No te apresures a juzgar. Podemos y debemos hablar de esas cosas, pero debemos darnos cuenta de que hay cosas mucho más importantes. ¿Sí? ¿Adoptamos todas las tradiciones navideñas sin pensar? No. ¿Todos aquí tomarán las mismas decisiones? No. ¿Podríamos incluso cambiar de un año al otro? ¿Sí? Pero cuando hablamos la semana pasada en la escuela dominical, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Bueno, resumamos algunas cosas de que hemos hablado. Primero, respecto a los supuestos orígenes paganos. Reconoce que el mundo quiere decir falsamente que el cristianismo no es diferente de otras religiones. Ve el hecho de que un pagano alguna vez haya usado algo para un propósito pagano, no significa que nosotros no podamos usarlo para el Señor. ¿Sí? Una pregunta. ¿Existe un lapso histórico entre nuestra celebración y el culto pagano? ¿Estoy basando mi decisión en algo que ni siquiera es verdad? ¿Y me está llevando esto a adorar ídolos o dioses falsos o demonios? ¿O me está tentando a pecar? Una pregunta válida. Algunos principios que debemos tener en cuenta de nuestro estudio de hoy. Número 1, reconoce que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Haz todo en su nombre, para su gloria. 2, no te apresures a juzgar los corazones de otras personas. 3, una pregunta. ¿Me estoy restringiendo innecesariamente con reglas creadas por el hombre? 4, ¿cómo afecta esto mi testimonio? ¿Puedo utilizar las tradiciones de hoy para hablar del Señor Jesús? Y 5, me estoy centrando en las cosas pequeñas y pasando por alto los asuntos importantes de mi corazón. Algo que reflexionar, ¿no? Como hablamos la semana pasada, la respuesta a muchas de las preguntas del tipo ¿un cristiano debe? Depende, ¿verdad? Bueno, este año nuestra iglesia celebrará la Navidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando ya de nuestras tradiciones en casa. Estoy hablando de nuestros servicios dominicales. Antes de terminar, me gustaría compartir algunas de las razones por las que planeamos celebrar la temporada navideña aquí, juntos, en diciembre, enero. Número 1. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre el gran regalo de la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo, el nacimiento de Jesús en Belén. Número 2, esta es una oportunidad para regocijarnos, como lo hacían aquellos en los tiempos bíblicos, ¿no? Para cantar
canciones sobre la venida de nuestro Señor y la alegría de la Navidad. Número 3. El mundo que nos rodea está de fiesta. Es el momento de prepararnos para compartir nuestra fe. Tenemos un verdadero motivo para celebrar, ¿verdad? Para nosotros las luces, las decoraciones, la comida y los regalos tienen un significado porque conocemos al dador y hemos recibido su gran regalo. Y así aprendemos de la palabra de Dios y nos entrenamos para compartir su palabra con otros. Y esto en un momento en el que la gente posiblemente ya esté pensando en el nacimiento de Cristo, ¿no? Número 4. Descansamos y celebramos juntos con nuestros hermanos en Cristo. Muchos de nosotros estaremos con familiares y amigos que no tienen esperanza ni gozo en Cristo. Animémonos unos a otros y divertámonos y disfrutemos juntos de nuestra alabanza, porque estamos celebrando con nuestro Señor y dándole gracias. Él está con nosotros. Amén. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios el Padre, y todo lo le pertenece a Él. Heredamos el mundo en Cristo. Bueno, son preguntas difíciles. Podemos hablar más sobre los detalles después del servicio, en nuestras familias, con nuestros hermanos en Cristo. Hay mucho más que aprender, pero sí sabemos cuál es el centro, ¿no? Jesucristo mismo. Bueno, oremos.